Laboratorio de óptica, experiencia demostrativa número 2, formación de imágenes. Esta experiencia demostrativa constó de 3 experimentos. En el primer experimento se enfocó la imagen de una ampolleta cuya luz pasó por un lente positivo. El objetivo de este experimento fue calcular la distancia focal del lente utilizado. En el segundo y tercer experimento se utilizaron dos lentes positivos para construir un microscopio y un telescopio respectivamente. El objetivo de ambos experimentos fue calcular la magnificación de la imagen generada. Al poner un objeto frente a un lente positivo, todos los rayos de luz del objeto pasan por dicho lente y se desvían para juntarse en un punto específico. Si se coloca una pantalla en dicho punto, se logra apreciar una imagen invertida del objeto. La distancia del objeto al lente y del lente al objeto están relacionadas. Si se conoce el valor de esta, es posible determinar la distancia focal propia del lente. El microscopio es una configuración muy especial de dos lentes positivos cuyas distancias focales son distintas. Es necesario que los lentes estén separados una distancia L, tal que L sea mayor o igual a la suma de las distancias focales de los lentes. Si se pone un objeto frente al lente cuya distancia focal es la más pequeña y se arma la configuración expresada en la figura 2, al ver por el ocular se logrará apreciar una imagen ampliada del objeto. Para clasificar qué tanto se amplía la imagen, existe la medida de la magnificación. Esta se puede calcular fácilmente conociendo el valor de la distancia focal del lente más pequeño y la distancia total que hay entre ambos lentes. El telescopio es una configuración de dos lentes positivos muy similar a la del microscopio. Nada más, se cambia el orden de los lentes y se le añade la condición de que la distancia entre ambos lentes debe ser estrictamente la suma de las distancias focales de ambos lentes. Intuitivamente, uno pensaría que un telescopio aumenta el tamaño de una imagen, pero en realidad lo que está sucediendo es que un telescopio toma una imagen lejana muy grande, disminuye su tamaño y te la muestra muy cerca. Para determinar qué tanto disminuye el tamaño del objeto existe la medida de la magnificación, muy fácil de calcular si se conoce el valor de las distancias focales de ambos lentes. La figura número 4 y 5 muestran el montaje experimental del experimento número 1. En un comienzo se colocó la ampolleta a una distancia desconocida del lente positivo y se movió la pantalla hasta lograr enfocar perfectamente la imagen de la ampolleta. Posteriormente, se midió la distancia desde el objeto hasta el lente y desde el lente hasta la imagen, para así, utilizando la ecuación número 1 mostrada en la introducción, calcular la distancia focal del lente utilizado, obteniendo que la distancia focal de este lente positivo es de 9,93 centímetros. La figura número 6 muestra el montaje experimental del experimento número 2. Primero, se fijó un riel a la mesa óptica y en uno de los extremos se fijó L1 al riel. Se introdujo L2 en el riel, dejándolo suelto para poder moverlo hacia adelante y hacia atrás, y aproximadamente a 35 centímetros del primer lente se colocó una pantalla. La figura número 7 es un caso de aumento de tamaño de las letras en pantalla, pues la distancia que hay entre ambos lentes es mayor a la suma de las distancias focales de ambos lentes. En la figura número 8 se aprecia claramente cómo cambia el tamaño y la orientación de la imagen cuando se varía la distancia entre ambos lentes. El video comienza con los dos lentes juntos, tal que la distancia entre ambos es mucho menor que la suma de las distancias focales de ambos lentes. En este punto no se forma una imagen. El punto en el que por primera vez se enfoca la imagen de la pantalla es cuando la distancia entre los lentes es exactamente la suma de las distancias focales. En este punto, la imagen ya se encuentra ampliada. Si se siguen alejando los lentes, se ve que hay un punto en el que la ampliación de la imagen llega a un límite, pues después de este límite, la imagen vuelve a verse derecha y sin ampliar. Para determinar la magnificación de la imagen, se fijan los lentes cuyas distancias focales son conocidas a una distancia total de 18 centímetros. Utilizando la ecuación 2 mostrada en la introducción, se calcula que la magnificación es de menos 3,6. La figura número 10 muestra el montaje experimental del experimento 3. Se utilizó la regla como un soporte sólido para lograr fijar los lentes a la distancia necesaria, que es exactamente la suma de las distancias focales de ambos lentes. Dicha distancia se mostrará gráficamente en la figura número 13. La figura número 11 no es más que una referencia de lo que ve el ojo humano a simple vista. La figura número 12 es lo que se logra ver a través del telescopio experimental. En esta se ve una persona sentada en una banca a gran distancia. Este detalle no se logra apreciar en la figura número 11. La figura número 13 muestra un nuevo montaje experimental más improvisado. Además, muestra la distancia total que hay entre ambos lentes, que es exactamente la suma de las distancias focales de cada uno de ellos. Conociendo estos valores, se puede utilizar la ecuación número 3 mostrada en la introducción para calcular la magnificación, obteniendo un valor de 0,156. Se enfocó la imagen de una ampolleta en una pantalla, cuya luz pasó por un lente positivo. Una vez enfocada la imagen, se midió la distancia desde el objeto hasta el lente y desde el lente hasta la pantalla, para así determinar la distancia focal del lente, obteniendo que esta es de 9,93 centímetros. Mediante dos lentes positivos se creó un microscopio y se amplió una imagen, determinando que la magnificación de esta es de menos 3,6. Mediante otros dos lentes positivos se creó un telescopio y se redujo el tamaño de una imagen lejana para verla de cerca, apreciándola a mayor detalle. Se calculó que la magnificación de este telescopio es de 0,56.